Preguntas y respuestas sobre la Argentina que viene en ¿Por qué? ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide en la 1110. Bueno, acá seguimos y me acompañan, me había olvidado decirlo al principio, Pablo Marmorato y en la dirección técnica Nicolás Reynoso. Y Pablo, quería hacerte una pregunta, Jorge. Sí, Jorge, en una de tus últimas columnas vos relatás, digamos, que la forma de hacer política de Macri y del ministro de Economía Prat-Gay tiene que ver más con, lo entienden como una técnica, ¿sí? Y lo diferencias de la forma tradicional de hacer política relacionada más a un arte. ¿Podés profundizar, digamos, ese concepto? Sí. Ahora me gustaría, Pablo, primero redondear lo que me estaba diciendo Julio, y ya vamos a eso, que es cierto de que el kirchnerismo utilizó para fines espurios la memoria de los 70. Y es cierto que había una matriz de corrupción preexistente, pero no pudo haber hecho eso si en la sociedad no había predisposición. Por supuesto. Entonces, es muy importante entender los fenómenos que trascienden al actor político. Yo decía al principio de esta conversación, esa mirada hegeliana. Hegel, cuando ve pasar a Napoleón por Alemania desde el balcón de su casa, escribe: vi pasar a la historia montada a caballo, no a Napoleón. Uh-huh. Y Lacan decía, siempre se dice que una persona loca es aquel que se cree Napoleón, que también Napoleón, si se creyese Napoleón, sería loco porque tendría que darse cuenta que hacía de Napoleón. Sería una cuestión de investidura. Es decir, Néstor Kirchner pudo hacer eso en este contexto. No lo podría haber hecho hoy, ni lo podría haber hecho 10 años antes. Es decir, la lógica, el romanticismo que nos quedó de los 70, lo que vos marcabas, Graciela, de la importancia que tiene la visita de Obama para dar vuelta a la página en el tema de Cuba, dejó una huella, una estela que aprovechó el kirchnerismo como construcción poética para conjuntamente y probablemente, quiero decir, no contradictoriamente, y un kirchnerista yo diría convencido y militante honesto puede decir que bueno, que una cosa es la reivindicación de los 70 y aquella poética, y otra es la corrupción, y que una persona siempre está habitada por la pulsión de vida y la pulsión de muerte, diría Freud. Siempre dentro de toda persona hay bien y mal junto, y que uno no podría generalizar en la obra de una persona todo por un solo carácter. Entonces puede ser que el tema de los 70 haya sido una acción noble del kirchnerismo, terminar con los juicios que estaban inconclusos, independientemente de que haya sido innoble la corrupción y una cosa y la otra tengan explicaciones separadas. Pero, y para entrar a lo de Macri, es indiscutible que los presidentes hacen con lo que hay. Yo diría, lo que hay hace a los presidentes. En el hacer se hacen. O sea, tengo la sospecha de que si Néstor Kirchner hubiera sido presidente en 1990 hubiera sido privatizador, y si Menem hubiera sido presidente a comienzos del siglo XXI, en el contexto de la Argentina hubiera sido estatizante. No creo que esa sea la situación de Macri, porque Macri no es un profesional de la política. Creo que él es presidente porque el ciclo cambió. Creo que él no hubiera podido ser otra cosa. Él es la persona en un momento en el que se corporiza esta idea de Hegel de Napoleón, se corporiza la historia en ese cuerpo, pero no es ese cuerpo el que le vamos hace a la decir historia. que no se crea Napoleón. Bueno, en líneas generales, y vos fíjate lo que pasa con el Papa, ¿no? Otra frase fantástica de Lacan es que el hábito hace al monje. Creo que muchos de los que estamos acá conocimos a Bergoglio antes de ser Papa y nos sorprende la persona que es siendo Papa, ¿no? Cómo cambió, y uno ve claramente cómo la investidura lo cambió, el hecho de que tiene una actitud progresista internacionalmente y una atada a emociones de los 70, cuando el caso es Argentina. Es decir, cómo las emociones a una persona inteligente lo dominan a tal punto de que teniendo una visión absolutamente progresista, moderna, del siglo XXI para la Iglesia en sentido ecuménico, luego cuando va a su propia patria chica,
bueno, se comporta emocionalmente como si fuera hincha de Boca o hincha de River. O sea, las emociones nublan los pensamientos que terminan siendo hijos de los deseos, ¿no? Y ahí lo epistémico desaparece. Entonces, bueno, entrando a tu pregunta sobre si la política es arte o la política es técnica, me da la sensación que la ideología de Macri es colocar la técnica por arriba de la poética. Por eso tiene tantos problemas con la abstracción. Yo ya planteaba la diferencia entre el método de pensamiento de la técnica y el método de pensamiento del arte, el abductivo, que son hacer conjeturas, que es lo que hacemos los periodistas. Nosotros trabajamos con incertezas, haciendo conjeturas, entonces nuestro método de pensamiento no es ni inductivo ni deductivo. La técnica utiliza el inductivo y el deductivo y saca conclusiones de un hecho particular en un hecho general o de un hecho general a un hecho particular. Nosotros sacamos hipótesis en el método abductivo. Esto un ingeniero con la mentalidad de Macri lo incomoda porque él quiere certezas. Y la certeza solamente en la técnica, que la técnica se basa en aquello que se repite siempre, como la máquina. Pues sabes que Manuel Carrer, el escritor francés que está tan de moda, dice: la mentira no es lo opuesto a la verdad, son las certezas las que se oponen a la verdad. Es decir, el que no tiene dudas difícilmente va a alcanzar la verdad. Pero, a ver, Julio, ¿cómo ves vos, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo concreto, la ley antidespidos, que hoy ya podría decirse, lo gastamos, lo esmerilamos o no a Macri, se podría llamar hoy, ¿no? Esa ley. Nos pone en la situación de 3 pedazos en el Congreso, en diputados por lo menos, 3 sectores, ninguno de los 3 solo podría aprobar ningún tipo de ley. ¿Y es cierto que Massa se constituye en una especie de fiel de la balanza o no, para vos? Sí, se constituye un fiel de la balanza, Massa, pero con escasas posibilidades de... con una autonomía muy recortada. Bueno, esto me lleva a una segunda pregunta que, por supuesto, no cierra la primera. ¿Hubiera justificado que Macri hiciera una alianza de entrada, un acuerdo con Massa, para vos, esta situación? Bueno, hizo una alianza. Macri lo que tiene de distinto en estos primeros 5 meses de gobierno es que no hace alianzas al estilo clásico, no hace nada al estilo clásico, como dice Jorge. Sí. Entiende la política como una técnica y no como un arte. La técnica va a conseguir lo posible, y a Menem le gustaba decir: la política es el arte de lo posible. Pero bueno, todos van hacia atrás de lo posible. El asunto es que van por caminos diferentes. Macri nos llama la atención porque va por un camino distinto al tradicional. Muy diferente. Muy diferente. Yo creo que hay que evaluarlo por los resultados, y los resultados nunca están a mitad del camino. Si tendría que haber hecho... Hizo una alianza con Massa, de hecho. Hizo una alianza con Massa que le permitió en la provincia de Buenos Aires a la gobernadora Vidal tener presupuestos, porque los diputados de Massa acompañaron a los diputados de Cambiemos. Hizo una alianza en el Congreso Nacional que le permitió tener, en acuerdo con Massa y algunos otros sectores, tener una mayoría suficiente para sesionar en algunos casos y para conseguir en diputados una diferencia inesperada a favor cuando se votó la ley para salir del default, ¿no? Entonces, Macri, lo que uno ve es que Macri no quiere atarse a pactos permanentes para todos los temas. Macri entiende eso como cogobernar. Charlando con él durante la campaña, y a propósito de con quién iba a hacer alianzas, y cuando había hecho la alianza con el radicalismo y con Carrió, etcétera, él comentaba un día, charlando ahí en la sede de la campaña en Balcarce y Belgrano, y decía: yo no voy a ser un pizzero. ¿No voy a ser un pizzero? No voy a hacer del poder una pizza y le voy a dar una porción a cada uno. Vamos a poner a los que sean mejores. No es que yo vengo con la idea de repartir y que cada uno haga lo suyo. Después se hizo un poco de eso, porque si vos ves el gabinete hoy, hay algunas porciones de pizza, algunas difíciles de digerir, no tanto, pero hay porciones. Como en Brasil. No tanto.
Como no hubo tantos. en Brasil, donde había... Entonces, Macri tiene esta idea. ministerios. Yo voy a una alianza, dice él, va a una alianza puntual. Nos ponemos de acuerdo con Massa para votar la salida de los holdouts, sí. Nos ponemos de acuerdo con Massa para hacer presupuesto en la provincia de Buenos Aires, sí. Además, los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires querían desesperadamente ese presupuesto. Porque hay un actor oculto que es el peronismo que todavía está bajo el sello Frente para la Victoria, pero que está buscando... Mi hijo dice un general, yo no sé si se equivocan. un Está buscando a un general, dice. Sí, el peronismo está buscando un general. Encontró un coronel ya en la provincia de Buenos Aires, que es Florencio Randazzo, pero hay que ver si Florencio Randazzo quiere ir a la guerra. La cuestión es que Macri hace esto y ahora se puso de acuerdo con Massa, lo último, para ganar tiempo en la ley antidespido. ¿Massa es el que desequilibra en términos parlamentarios y el que va para un lado o para el otro? Sí. Ahora, el margen de autonomía, Massa no hace y deshace y los hace ir a los demás al pie. Massa tiene que elegir entre mostrarse amigable con Macri o mostrarse amigable con los legisladores de Cristina. El público de Massa, el que le permitió a Massa en una proeza política, mantener 5 millones de votos después de haber quedado tercero en las PASO y mejorar su performance en la general respecto a las PASO del año pasado. ¿Dónde está ese público? Ese público lo sigue si él queda más adherido a Cristina que a Macri. Macri juega con eso. Yo creo que él sabe que ese público se le espanta. Y Macri juega con eso. Con lo cual el margen de maniobra de Massa es chico, de todos modos se le hace valer muy bien lo que tiene. Y Macri buscó un acuerdo con los sindicalistas por el tema de la ley antidespido, lo buscó al principio de la última semana. No lo consiguió, o lo consiguió a medias, no tanto como para que los gremios desistieran de la ley, aunque no creen en ella. Aunque no creen y ni siquiera están seguros de que vaya a salir. No, algunos, a ver, hay dirigentes sindicales, no vamos a decir acá quiénes, pero de gremios importantes que han sufrido el golpe al empleo de estos meses, que dicen mejor que no salga, porque si ahora se reactiva, si ahora la economía se reactiva, como los sindicalistas creen que la economía se va a reactivar hacia el último trimestre del año, o sea, dentro de 4 o 5 meses, dicen, con una ley así, se nos va a hacer más difícil que vuelvan a tomarnos a la gente que suspendieron o cesantearon. Barrio Nuevo, por ejemplo, dice que en su gremio los gallegos no tienen la posibilidad de pagar doble indemnización, en su gremio gastronómico. Los dueños de los restaurantes. Exactamente. Y esas cosas. Sí, pero además me parece que lo que vos estás diciendo, y sí, vamos a ver si acordás, Jorge, es que es mucho más fácil destruir un puesto de trabajo que construirlo. Es decir, aquel que despide piensa muchas más veces, más tiempo, si vuelve a tomar. Sí. Es como la honra personal. Aquello de que quien se quema con leche ve una vaca y llora, ¿no? Ahora, tu pregunta respecto de Massa y de Macri. Sí. Yo tengo una mirada de Macri desde la psicología. Me parece que Macri ha hecho, voy a hacer una vulgata del psicoanálisis, una buena elaboración del Edipo. Y creo que para Macri el poder que no se le discuta es esencial. Él hace esto para mostrar frente a una figura como era una figura muy fuerte, como la figura del padre, de lograr una autonomía. O sea, la autonomía y la independencia para Macri es central. Entonces él se alía con el radicalismo porque el radicalismo se le subordina. Entonces son más que alianzas, cooptaciones. Que el héroe es el que mata al padre fantásticamente. Bueno, en un sentido simbólico, obviamente, que tratando de superarlo. Seguro, ¿no? porque don Marco sigue viviendo. Claro. Ahora, yo lo que te decía es, creo que para entender a Macri en su acción, el problema que él tenía con Massa es que Massa le pretendía una conversación entre iguales, y Macri no tiene conversaciones entre iguales. Entonces hay que entender que lo que llamamos alianza no fue una alianza, fue la cooptación del radicalismo y del área de Carrió por Macri. Entonces toda esa gente se le subordina y no tiene un proyecto de poder que le dispute su autonomía. Massa sí. Y Massa, el problema que tiene, y aquí voy a usar otra, en lo de la complejidad, voy a usar otro marco teórico que, digamos, es casualmente de la gestión, del management.
había uno de los padres del management que se llamaba Porter, que tenía la famosa U de Porter. Entonces él hacía una U y decía que en una punta de la U estaban aquellos productos que se diferenciaban por la calidad, y en la otra punta de la U estaban los productos que se diferenciaban por precio. Los que estaban en la panza estaban fritos, porque no eran ni una cosa ni la otra. Entonces, siguiendo como si fuera Pierre Bourdieu de la diferenciación, es importante la diferenciación, o como en el fútbol, desmarcarse. El problema de Massa es que consigue adhesión porque al mismo tiempo aparece apoyando a Macri. Así es. Si se opone a Macri, a lo mejor pierde los votos. Entonces es una situación gris, un híbrido difícil, muy complejo. Evidentemente ha sido un milagro que haya mantenido esa cantidad de votos, pero el problema de Massa es que probablemente cuando crezca sea otra cosa. O sea, para crecer tiene que ser otra cosa. Hoy está al amparo de esta situación híbrida. ¿Va a ir a competir directamente con Macri? ¿O va a hacer una alianza definitiva con Macri en un futuro? Ahora, Macri, para que haya una alianza con alguien, se le va a tener que subordinar. O sea, más que una alianza, va a ser una absorción por parte de Macri de un espacio político que le reconozca, como los incas, que le reconozca o que le doy autonomía, pero me tiene que reconocer que yo soy el jefe. Sí, pagar un tributo. Y pagar el tributo, exacto. Lo que dice Jorge es interesante porque ese formato de cómo entiendan lo que se llaman alianzas se replicó en Kirchner y en Cristina y antes en Menem, ¿no? Por ahí uno dice, la proximidad del poder hace a los hombres bastante parecidos entre sí, Sí. ¿no? Está la naturaleza humana. Y me parece que es cierto que hubiese querido Macri hacer una alianza plena con Massa. Yo creo que en su momento no le interesó, y no le interesa ahora, pero en su momento no le interesó porque Massa estaba todavía demasiado cerca de sus 10 años en el kirchnerismo. Y Macri creyó y escuchó a quienes le decían que él tenía que ser una opción totalmente diferente. Las cosas después se fueron acomodando. Después te dicen, ¿ganó Macri o perdió Cristina? O al poner a Aníbal Fernández, a Zanini en la fórmula. Qué sé yo, es fácil mirarlo hacia atrás porque no hay ningún compromiso con los hechos, con los acontecimientos que puedan suceder. Pero Macri construyó esa idea de que yo soy distinto, hago política distinto, no hago pactos. En el interior de la alianza oficialista hay quienes quieren el pacto. Los radicales, empezando por Ernesto Sanz, dicen habría que llegar a un pacto político que se parece en las formas a lo que Pichetto llama el pacto del Bicentenario. Exacto. Hagamos un pacto político donde pongamos en una mesa los políticos, nos pongamos de acuerdo en ciertas políticas de Estado, en ciertas cuestiones fiscales, en ciertas cuestiones de la educación, la justicia, la seguridad. Macri descree absolutamente de eso. Porque además, entre otras cosas, se le obliga, y vuelvo a lo que decía Jorge, a compartir algo del poder. Y él lo que quiere, el poder lo ejerzo yo, no voy a repartir porciones de la pizza. Ahora será poder, uno lo que debe aspirar, y hasta ahora no parecería que fuera en contra de nuestros deseos, es que sea un poder democráticamente ejercido, que no quita que haya un poder, ¿no? Yo creo que hay una diferencia. Sí. Yo creo que entre tantas hipocresías que tenemos, los argentinos, está el asunto de que, el tipo tiene demasiado poder, tiene demasiado poder, decimos, nos parece malo, y hago el gesto de las comillas, nos parece malo. Sin embargo, si un presidente no tiene poder, inmediatamente nos da inseguridad y queremos que venga alguien, un papá o una mamá que nos diga cómo hay que portarse. Así es. Eso, insisto, eso que nos gusta demasiado, que alguien nos diga cómo hay que portarse, eso y no cumplir la ley y tolerarlo, también forma parte de lo que hemos amasado como sociedad a lo largo de estos 200 años. Y a la luz de estos 5 meses de gobierno, esta falta de cintura política que algunos le critican a este gobierno, ¿ustedes lo ven como una debilidad? ¿Creen que es una estrategia y le va a rendir frutos? Yo no coincido con que no tiene política Macri. No, hace una política distinta. Tiene política. Para empezar, es un señor que fundó un partido municipal, hace 10 años llegó a presidente. Así es. Las circunstancias, yo
vuelvo a coincidir con lo que decía Fontevecchia al principio, las circunstancias lo exceden. Él es, en todo caso, el emergente o el emergente de una especie de estado de opinión y de algo habrá disposición hecho social. para ser Pero el tipo estaba ahí, él. tenía la habilidad de ponerse en el momento, de estar en el momento justo en el lugar indicado. Bueno, después consiguió salir del cepo y no estalló el se país. derrumbó nada. Consiguió unas mayorías, tuvo la habilidad de permitir que se construya una mayoría para salir del tema del default y pagarle a los holdouts. Hoy está consiguiendo, después de algunos traspiés, demorar la llamada ley antidespido, y mientras tanto van tirando una batería de anuncios, medidas, qué sé yo, que en su imaginario tienen que servir para que, llegado el momento, la ley no tenga mayor sentido. Y quizás se caiga o se empaste tanto, que es lo que puede pasar en el Congreso, que se discutan otros proyectos y termine votándose algo y volviendo al Senado, y mientras tanto van a anunciar cosas como el aumento del salario mínimo, como el compromiso de los empresarios, el pago a los jubilados. O sea, él va construyendo de un modo distinto este edificio político. Insisto, no lo hace en el modo tradicional. Lo hace diciendo: yo no voy a casarme con nadie. Sí, pero construye hechos políticos todo el tiempo. No tiene la cintura política que tienen los políticos tradicionales. No tiene el estilo político de Massa, no tiene el estilo político de Pichetto, no tiene el estilo político de un Urtubey, de Sanz, de Carrió, que también hace política a su manera. Porque si Carrió no hace política, y Carrió hace política pateando paredes y tirándolas abajo. Algunas veces tira paredes que no hay que tirar, pero no hay que tirar, claro. Son modos. Vive pateando el hormiguero. No, yo pienso, Jorge. me coincido totalmente con Julio. Estaba pensando la diferencia entre, quizás en un problema categorial, estamos en una discusión semántica entre política y poder, entre política e ideología. Yo creo que Macri es un hombre del poder, que viene con una lógica de cómo se ejerce el poder en las empresas, y en las empresas no se ejerce el poder democráticamente. O sea, yo creo que la concepción que tiene Macri del poder, técnica, no se diferencia y quiero que se me entienda bien, no estoy haciendo una crítica a la concepción militar del ejercicio del poder. O sea, en las primeras grandes empresas del siglo XX, a comienzo del siglo XX, que tenían las primeras empresas que llegaron a tener 5.000 empleados, que al comienzo del siglo XX era algo anormal, los primeros CEOs fueron militares, porque eran las únicas personas que tenían experiencia de manejo de 5.000 personas, de un regimiento, digamos, de un batallón. De hecho, por ejemplo, en la ex Unión Soviética no había escuela de negocios, o sea, los actuales CEOs de las empresas rusas eran matemáticos, porque no se enseñaba, no había escuela de negocios ni escuela de management. Entonces, Macri tiene una concepción del poder. La política, y ahí podríamos entrar en, yo hablé de la poética, es una cosa es ejercer el poder durante un periodo y hacerlo con eficiencia, y otra cosa, cuando hablamos de la política, es algo más permanente. Estamos hablando de construir, representar una cultura, una perspectiva, un paradigma. Y ahí en ese punto es post-Macri. Si Macri tuviera éxito, esta alianza con el radicalismo y con lo que representa Carrió, ¿realmente es una amalgama o es simplemente una coyuntura? Está en la construcción de una centro-derecha, dos partidos de centro, es decir, que el radicalismo reconvertido en una fusión con el PRO se convierte en un partido, no sé, como el PMDB o de centro-derecha, pero hacia el centro, y el peronismo se recompone generacionalmente en algo más socialdemócrata de centro-izquierda, y se ordena la política argentina en la base de dos concepciones. Bueno, es posible. Ahora, yo no veo a Macri con una perspectiva de ese nivel de trascendencia. Lo veo a él más focalizado en ser un presidente que ponga orden en determinadas variables, y no sé si le motiva la construcción de un ideario futuro. Ahora, ideología hay. Digo, cuando empezamos a discutir, por ejemplo, que vuelven los aplazos y el sobresaliente, cuando escucho a Vidal decir de que el sobresaliente es muy importante, bueno, obviamente ideología sí, hay. La meritocracia. Claro, ¿no? hay una ideología, y entonces se puede construir, tiene Macri el deseo, ya no sé si la capacidad,
de pensar en abstracciones. Mi visión es que no le interesan esos temas. Entonces probablemente la discusión política en un sentido macro de la política no pasa por Macri. Va a pasar por la sociedad, que yo creo que va a pasar por el éxito que tenga una política o la otra. La sociedad elige lo que le conviene en cada momento. Y tal vez lo que vos decías antes, la historia termina siendo al personaje. Vamos a ver, o lo de Bergoglio, el hábito va siendo al monje, ahí más cercano a la realidad. Para ustedes entonces, por ahora no ven ninguna posibilidad de que el gobierno actual impulse un acuerdo, más bien al contrario, hará acuerdos según las leyes, y esta es la política que tiene que ver con el ejercicio del poder y una concepción muy fuerte del ejercicio del poder. Yo les agradezco un montón que hayan estado con nosotros. Gracias a vos, Graciela. Jorge Fontevecchia y Julio Blanc. Nos despedimos de ellos y yo de ustedes hasta el próximo domingo acá en Radio Ciudad. Sigan en la 1110 porque vale la pena.